Continuando en el Evangelio de Lucas 21, tenemos que recordar todo lo que ha estado pasando en este capítulo, ¿verdad? En primer lugar, el asombro de los discípulos por la majestuosidad del templo, la declaración de Jesús de que esto iba a ser derribado, de que iba a ser destruido. Producto de esta declaración, algunos de los discípulos asumieron que la destrucción del templo y el fin del mundo, el fin de la era, vendrían inmediatamente, estarían como juntas, como pegadas. Y Jesús les aclara que serían sucesos que estarían en diferentes momentos. También tenemos que recordar aquellas 3 preguntas que han sido claves para entender este texto en los demás pasajes paralelos a este pasaje, en Mateo 24:3, donde los discípulos han preguntado: ¿cuándo sucederá esto que has dicho? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Y Jesús les habla, por ejemplo, si usted mira allí en el capítulo 21, y estamos recordando solo las cosas que estuvimos viendo, en el capítulo 21 van a venir guerras, van a venir disturbios, pero no se aterroricen. Esas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea que van a haber guerra, van a haber todas estas cosas, pero eso no quiere decir que el fin inmediatamente llegará. Jesús les estaba diciendo a esto a los discípulos. Después les alertó acerca de un evento que pasaría por los años 70, lo que se le ha llamado la abominación que causa desolación o la abominación desoladora. Y si usted va allí hasta el verso 20, se encuentra que Jesús les da una señal específica. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que esa desolación está cerca, huyan de allí. De tal manera que hasta ahora ha sido respondida la primera pregunta en todos estos versos. Entonces, en los versos que vamos a leer hoy, los versos del 25 al 28, será respondida las últimas 2 preguntas que ellos hicieron a Jesús. ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Ahora en los versos del 25 al 28, entonces Jesús les dice. Así que vamos a leer ahí Lucas 21, del 25 al 28. Ahí está en pantalla, pero yo lo voy a leer también desde mi Biblia. Dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Verso 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Y ahora necesitamos leer este mismo pasaje, pero tras el relato de Marcos. Hoy estaba hablando con Robert temprano. Cuando uno está leyendo la Biblia, uno tiene que hacer un poco más que una lectura rápida por encima, sino a veces ver qué dicen los pasajes paralelos para uno comprender todo lo que está pasando. Y si nosotros vamos al pasaje paralelo a este, que está en Marcos 13, y quiero que vayamos hasta ahí. A veces yo leo textos directos aquí, como voy a hacer hoy algunos, pero este quiero que los leamos específicamente. Marcos 13, 24, está describiendo este mismo suceso que ocurrirá en el fin. Y Marcos 13, 24, hablando del futuro, dice: pero en aquellos días, hablando del futuro, de cuando será la venida del Señor, dice, en aquellos días, estas palabras son claves. Después dice, después de esa tribulación, ¿de qué tribulación? De la tribulación que viene en el contexto inmediato a este. Si usted voltea la página, tiene que bajar un poquitico, mi hermano, porque está haciendo como una cosa rara ahí. Si usted voltea aquí la página, usted se va a dar cuenta que los versos anteriores fueron la abominación desoladora, lo que compartimos en el mensaje anterior. Bueno, está diciendo aquí el Señor, en aquellos días futuros,
y después de esa tribulación, de la abominación desoladora, entonces pasarán todas las cosas que nosotros acabamos de leer. El sol se oscurecerá, cada una de esas cosas que compartimos. Recuerden, una vez más, que con respecto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les dio pistas a ellos muy claras. Pero en cuanto a la segunda venida, no fue tan así. Lo vimos en el mensaje anterior. Es más, estuvimos viendo en ese mensaje relatado, en ese pasaje relatado por Marcos, que de la hora de su venida, aquel tiempo futuro, ni los ángeles, ni tan siquiera el Hijo en su carne en esos días, podían decir, esta es la fecha, este es el momento. Ahora escuchen esto, volviendo a Lucas. Volvemos a Lucas 21, los versos del 25 al 28. Y el verso 25 viene después, ¿de cuál verso? ¿De cuál? Del 24, tremendo descubrimiento, ¿verdad? Viene después del 24. Pero eso es bueno hacerlo cuando leamos. El verso 24 nos está diciendo que los judíos van a ser llevados cautivos. Nos está diciendo que caerán a filo de espada. Nos está diciendo, donde concluimos la semana anterior, será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tenemos que pensar una vez más. Esto fue dicho en el pasado. Esto no quiere decir que va a pasar desde hoy en adelante, sino que fue dicho en el pasado con miras al futuro. Y Jesús se estaba refiriendo aquí a lo que pasaría con los judíos, como hablamos la semana anterior, y como ellos han sido diseminados por el mundo entero. Y específicamente está hablando acerca de todos estos días en que a los gentiles se les ha abierto la puerta del reino y ellos han podido comenzar a participar del reino. Así es que en ese tiempo que ha sido abierta la puerta a la iglesia, con gente de toda tribu, todo pueblo, toda lengua, toda nación, Dios está haciendo posible que su iglesia sea conformada, y cuando el número sea completado, entonces Cristo vendrá. El número de todos aquellos los que Él ha llamado, el número de todos aquellos los que Él ha elegido. Yo no sé si usted recuerda la parábola que compartimos también acá, y fuimos muy específicos con ella, la parábola de los labradores malvados. Nosotros tenemos unos cuantos domingos por el medio desde aquella parábola. Pero tal parece ser que aquella parábola que compartimos hace unos cuantos domingos, y quizás ya se nos olvidó un poquitico, fue dicha un ratico antes de este discurso del Monte de los Olivos. O sea, que para la gente que estaba escuchando este discurso del Monte de los Olivos, y Jesús les estaba diciendo, los judíos van a ser pisoteados, Jerusalén va a ser pisoteada, el tiempo de los gentiles se va a cumplir. Hace un rato esa misma gente, un ratico nada más, para nosotros han sido semanas, han sido versículos en el texto, pero para ellos fue un ratico de tiempo. A esa misma gente se les había dicho, a ustedes les fue entregada la viña, ustedes no hicieron lo que debían hacer con la viña, el dueño de la viña mandó a su hijo, ustedes mataron al hijo del dueño de la viña, ¿qué hará el dueño de la viña con ustedes? Ellos mismos respondieron, los va a matar, los va a destruir. Y ahora Jesús les estaba diciendo a ellos, aquello que se profetizó allá, aquello que les compartía allá hace apenas un ratico, es lo que ha ocurrido exactamente con ustedes. Por matar a mi hijo, que ha estado entre ustedes, que además, seguimos poniendo en contexto este texto, está pasando en la semana de la pasión. O sea, estaba a unos días del viernes en que lo crucifican y del domingo que resucita. Jesús les estaba diciendo, el Hijo de Dios ha estado entre ustedes, la viña ha sido entregada a ustedes y ustedes lo mataron. Y por esta cuestión, la heredad ha sido traspasada a los gentiles, específicamente a la iglesia. La iglesia, ¿quién será? Todos aquellos que creen en Cristo independientemente de su nacionalidad. Sean judíos o sean gentiles, si creen en Cristo, forman parte de la iglesia y forman parte de su reino. Esto no quiere decir que Dios haya rechazado al pueblo de Israel. No estoy diciendo esto. Estoy queriendo decir que Dios ha reservado un remanente, incluso en el pueblo de los judíos,
y creyendo en Cristo, estos son insertados en la iglesia, desde aquellos tiempos hasta los tiempos finales. Pero el camino es el mismo, Cristo Jesús. Quien no cree en Cristo no entra en el reino de Dios. Ha sido el camino para los antiguos, como hablábamos en clase hace unos días. Los antiguos miraban al Mesías que habría de venir, ejercían fe y así se salvaban. Hoy nosotros miramos al Mesías que murió en la cruz y así nos salvamos. Los judíos deben hacer igual, la misma manera. Ellos no pertenecen a una categoría especial, ellos no pertenecen a una élite por ser el pueblo de Dios. Ellos vienen a formar parte de ese nuevo pacto compuesto por judíos y gentiles que han creído en Dios. Entonces, está diciendo aquí Lucas, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla y todos los gentiles escogidos y todos los judíos escogidos se conviertan, entonces el Hijo del Hombre vendrá en las nubes. Nadie sabe el momento preciso de la historia cuando esto pasará. Nadie sabe cuándo se completará ese número de que cada una de esas personas se convertirán al Señor. Pero ese día, el Señor entonces vendrá. Dice Mateo 24:14, un texto que hemos manoseado por estos días. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin vendrá cuando este evangelio sea predicado, cuando aquellos hayan escuchado y se hayan acercado. Nadie puede saber con precisión cuándo esta tarea haya sido completada. De tal manera que esta es mi invitación para ti. Anhelemos el día de la venida del Señor a buscar a su pueblo. Vivamos anhelantes de ese día y no de otras cosas. Si hemos sido salvados, esta debe ser nuestra mayor esperanza. Si hemos sido salvados, este debe ser nuestro mayor deseo cuando estemos con Él cara a cara. Si esta es nuestra esperanza, cada una de las cosas que hacemos en esta tierra tiene que aportar a eso, todo. Desde la compra que hago en Walmart, hasta el lugar donde trabajo, hasta la casa donde vivo, hasta la iglesia donde voy, todo está apuntando a ese día, en espera. Ahora, ¿cómo será su regreso? Y este texto nos deja ver muy bien en tan pocos versos. Número 1, su segunda venida va a ser acompañada de un cataclismo universal. La venida del Señor va a ser de bendición para unos que estarán muy felices, pero va a ser de juicio para otros. Y Jesús describe, la catástrofe será grande. En estos versos se habla de las señales catastróficas que traerá ese día de su venida. No es juego, no hay comparación. Tenemos que leerlo. Vamos a ir hasta Pedro y lo vamos a buscar, a segunda epístola de Pedro, vamos a ir hasta allí, el capítulo 3, vamos a leer la Biblia, amados hermanos, y vamos a leer todo el capítulo, intentando entender allí. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, dice: amados, esta ya es la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y el Salvador, declarando por los apóstoles de ustedes. Ante todo sepan, escuchen, que en los últimos días vendrán, ¿qué cosa? Burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No lo han dicho ustedes? ¿Viene o no viene Cristo? ¿Cuándo es que va a venir por fin? Y se burlan, ¿verdad? Porque desde que los padres durmieron, hablando de los patriarcas, hablando de los que nos han precedido, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, las
personas que no tienen a Dios, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra, tengo que leer antes. Por lo cual, versículo 6, el mundo de aquel entonces, fue destruido siendo inundado por el agua. Y aquí está Pedro haciendo una alusión al diluvio. Está diciendo, ustedes se están burlando de los cristianos porque dicen Cristo viene. Pero hace un tiempecito atrás el mundo fue hecho por Dios y los hombres hacían lo mismo, se burlaban de un loco llamado Noé, que estaba construyendo un arca para su familia, para ser salvados por orden de Dios. Y aquellos no escucharon la advertencia y fueron inundados por el agua. Dice el verso 7. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. O sea, va a pasar algo en el futuro relacionado con fuego. Aquellos no escucharon. Hay que ver si los que están en esta época escuchan. Dice el 8. Por tanto, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque este fue todos los argumentos de los impíos. ¿Cuánto tarda? Hace 2000 años fue dicho esto, que Él volvería. Bueno, el Señor no está en el tiempo como nosotros. El Señor es atemporal. Para el Señor un año es como 1000 días y viceversa. El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza. Miren la razón por la que Dios se tarda ahora. Sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Por eso su tardanza. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en lo cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según la promesa, nosotros esperaremos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. En otras palabras, que se burlen todo lo que quieran. Ya pasó una vez en la historia y va a volver a suceder. Ha habido una advertencia y hay quien no ha querido escuchar. Ahora hay otra latente. Ustedes escuchen si ustedes quieran. Y ustedes, cristianos, vivan en santa conducta y en piedad, demostrando las obras que proceden de alguien que es cristiano. ¿Verdad? El mismo que hizo los cielos y la tierra en 6 días, tiene poder para volverla a deshacer y volverla a hacer de nuevo. Y la segunda venida de Cristo va a venir acompañada de esta catástrofe, de este cataclismo universal que dará paso a la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Este mundo va a ser destruido. ¿Cuán necios somos nosotros cuando ponemos nuestra esperanza aquí en esta tierra? Es como que usted sepa, están diciendo en las noticias, hay un banco que ha quebrado y usted vaya y usted ponga su dinero allí en ese banco. Usted es un tonto si usted pone su dinero allí. Y está pasando lo mismo. Bien necios somos cuando nuestras esperanzas están puestas en este mundo, cuando sabemos que va a ser destruido. Todos tus logros en este mundo, todos mis logros en este mundo van a perecer con Él. Por tanto, entreguemos nuestra vida a lo que verdaderamente tiene valor, su reino, a la esperanza de su venida. Escucha esto. Si lo que está consumiendo tu vida en este mundo va a perecer al fin de la era, estás desperdiciando tus días. Si lo que consume tus días, si lo que te tiene absorbido viviendo como una hormiga loca de aquí para allá, va a perecer en los últimos días, tú estás desperdiciando tus días. Nosotros añoramos el cumplimiento de esa promesa,
Como le dicen, la parucía de Cristo será muy diferente a la primera venida, o sea, su segunda venida, totalmente diferente. Cristo nació humildemente en una pequeña aldea, rodeado de animales, en un sucio establo. Murió en debilidad, burlado, escarnecido, pero su regreso no será así. Será muy diferente. Y eso nos lleva al segundo punto que les comparto. Su segunda venida será en dominio, en poder y en gloria. Mire usted, volviendo a Lucas, en el verso 28, verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gloria. Y cuando aquí dice verán, nos está dejando ver muy claro que la venida de Cristo será algo presencial, algo físico. Y usted dice, sí, estoy de acuerdo con eso, pero hay algunas personas que han querido espiritualizar. Y dicen que sí, que Cristo va a venir a nuestros corazones. Y dicen que sí, que Cristo va a venir a traer paz. Pero no hablan de que vendrá físicamente así, con su poder, con un cataclismo que le antecede. No. Van a ver al Hijo del Hombre, que es una frase que él usó para referirse a sí mismo. Le van a ver personalmente. Y de la misma manera que él predijo su muerte y se cumplió, de la misma manera que él predijo su resurrección y se cumplió, se va a cumplir lo que él dijo que volvería, porque él regresará. También lo anunciaron los ángeles en Hechos 1, 10 y 11. Ese sí lo voy a leer aquí para ustedes. Dice que mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron unos hombres de vestidura blanca que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Así como lo vieron irse con sus ojos, presencialmente, así vendrá. Y algunos inteligentes han dicho: ¿cómo es posible? Hay puntos en la tierra donde tú no puedes ver todas las cosas. Él se las va a arreglar, yo no tengo que explicarlo. Él es Dios. Todos le van a ver. Estén en China, estén en Japón, estén en República Dominicana, estén en Colombia, estén donde estén. Todos le van a ver venir en las nubes. Este será un evento visible y espantoso para los que no creyeron en Él. La venida de Cristo va a ser gloriosa para algunos y muy triste para otros. Como dice este cántico que hacemos. Y todos lo verán cuán grande es Dios. Algunos van a decir: era cierto, cuán grande eres Dios. Otros van a decir: ¿por qué no hicimos caso a estos locos? Cuán grande es Dios. Sin tiempo ya. La pregunta que se impone es: ¿en qué bando estarás ese día final? Quien sea que estés aquí. Como he dicho otras veces, puedes haber nacido en la iglesia, y esto no lo digo yo, esto lo dice Piper. Te puedes haber criado en la iglesia, te puedes haber casado en la iglesia, te puedes haber bautizado en la iglesia, te pueden haber hecho tu cortejo, tu última anuncia, lo último, tu funeral en la iglesia, y aún así abrir tus ojos en el infierno. Aún así. Cuando llegue este día final, ¿en qué bando estarás? Pídele a Dios, si no le tienes, que te salve de la ira venidera, arrepintiéndote de tu ofensa a Él, creyendo en su obra de gracia. Sea quien sea. Dice Apocalipsis 1:7, Él viene con las nubes, todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus, linajes y razas de la tierra harán lamentación por Él. Una vez más, en su primera venida Cristo fue burlado, golpeado cruelmente, escupido, condenado a morir en una cruz romana. En su primera venida. Pero en su regreso nadie se burlará.
más bien se lamentarán. Miren lo que dice Apocalipsis 6, del 12 al 17. Si quieren lo pueden buscar, yo lo leeré acá por temas de tiempo. Pero miren lo que dice. Dice, describiendo este evento del día final: vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Una vez más, cuando llegue ese día, ¿en qué bando estarás? Porque los que se han burlado, los que no han hecho caso a las alertas de Cristo, ese día lo que van a hacer es huir, a esconderse en las piedras y decirle: aplástennos. Porque lo que les vendrá por delante será catastrófico. Cristo murió en la cruz como un cordero manso, pero cuando regrese en gloria, repito, nadie se va a burlar. Será aterrador para aquellos que no creyeron en Jesús hasta ese día. Otro de los elementos que acompañará su venida será esta nube de la que habla. Verán al Hijo de Dios que viene en una nube. Y usted recuerda cómo en el Antiguo Testamento Dios se presentaba en una densa nube. De la misma manera tenemos que asumir que su segunda venida no será una nube como a veces la pintan las películas, el sentado en una nube así muy, muy de Hollywood, sino un fenómeno que no acostumbramos a ver, una nube en la cual Él impone su gloria, su dominio, y en la cual iguala su gloria a la del Padre, que era quien descendía en una nube en el Antiguo Testamento para hablar a su pueblo. Un evento sobrenatural, algo no visto por nosotros, quizás visto por los anteriores. Entonces dice: levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Por fin habrá llegado el día en que el reino se consuma. Por fin habrá llegado el día que más gozo ha de tener nuestra vida. El momento en el que le veremos cara a cara y estaremos con Él para siempre. Habrá llegado por fin. Y hay mucha gente confundida, perteneciendo a una congregación, perteneciendo a una iglesia, pero no al grupo de los salvados. De nada vale tener este templo repleto de personas que dicen ser creyentes, pero no lo viven, no lo son. Sus obras no lo demuestran. Ellos mismos no pueden constatar: yo he sido o no salvado. Esa es mi experiencia que les he contado en muchas ocasiones. Estuve muchos años en la iglesia sin haber sido un cristiano. Y esa es la misión de nuestra iglesia. Hablar el evangelio de Cristo, que puede salvar personas, a los que están afuera, pero a los que están adentro también, creyendo que son salvos, creyendo que por sus obras y creyendo que tan solo por venir y sentarse aquí ya estarán sentados en las bodas del Cordero. Podamos tener la certeza de decir: ese día, cuando se consume su reino, que haya sido instaurado, cuando Él estuvo en la tierra y dijo: mi reino se ha acercado. Cuando llegue ese día, podamos decir: se acerca el día de nuestra redención. Sigamos avanzando. Y escuche esto ahora.
A lo largo de la historia de la iglesia, hasta el siglo XIX, la mayoría de los creyentes de la comunidad evangélica, por así decirlo, sostenía la creencia de que el Señor regresaría una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con Él. Esta era la doctrina que predominaba en la iglesia hasta el siglo XIX, por consenso. Esta era la doctrina de los reformadores, esta era la doctrina de los primeros que nos precedían. El Señor viene una vez. Ahora, en el siglo XIX surgió una creencia nueva que se hizo muy popular debido a la influencia de una Biblia que quizás algunos manoseamos, una Biblia comentada por un tal, y esto lo digo sarcásticamente, por un tal Scofield, y ahora quizás ustedes van a decir, sí, ya sé cuál es. Una Biblia de estudio con la que crecimos la mayoría de los bautistas, que sostenía la postura de la venida de Cristo en dos partes. Una secreta, antes del inicio de la tribulación, que duraría 7 años, y una pública al finalizar esta tribulación. En esta primera parte la iglesia sería arrebatada para no pasar por la tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida ocurriría todo lo que hemos estado estudiando hoy de esta venida del Señor en las nubes. Esta posición teológica conocida como el rapto pretribulacional cree incluso que los judíos se van a convertir en ese proceso, en ese espacio de la gran tribulación. Y allí también se aprovechó Hollywood, creando esa película con la que crecimos juntos también, esa película futurista, sensacionalista que todos vimos, llamada Left Behind o Dejado Atrás, que para mí no encuentra soporte en la Escritura. Y desde que yo comencé a predicar todo este capítulo 21, que nos llegó en Lucas por estar predicando verso tras verso, les dije que íbamos a tener algunas diferencias al interpretar estos eventos. Y eso está bien, no hay problema con eso. Todos tenemos que creer que Cristo va a regresar y punto. Pero no quiero generar controversias innecesarias ni ofender a nadie que crea en una segunda venida del Señor en dos etapas, o en un rapto pretribulacional o post-tribulacional. Yo mismo crecí escuchando esta creencia. Esto compartían y comparten mis maestros de escuela dominical, muchos de los maestros que me enseñaron en el seminario. Pero yo personalmente creo que a la luz del Nuevo Testamento, las evidencias que aquí encuentro apuntan a la venida del Señor, a la segunda venida del Señor, como un solo evento en el cual la iglesia formada por judíos y gentiles que hayan creído en Él se encontrarán con Él, y tanto judíos que no hayan creído en Él y gentiles que no hayan creído en Él irán a un juicio. Punto final. Ahora, a nosotros nos toca evaluar los argumentos bíblicos sin prejuicios doctrinales. Si usted quiere seguir creciendo, este es uno de los puntos para crecer, para aprender. Yo escuchar, yo intentar debatir. Y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva cuando lo ponemos enfrente de la creencia que sostenía la iglesia o la creencia que más predominó en la iglesia. Y una vez más, mi intención no es crear diferencia, más bien quiero que apliquemos lo que importa aquí de este pasaje. Pero Cristo viene una sola vez en su segunda venida, la iglesia será arrebatada, los impíos serán destruidos. Quiero que vayamos hasta Mateo 13, del 36 al 43. Mateo 13, del 36 al 43. Lo que llamamos la parábola del trigo y la cizaña. Específicamente la explicación de Jesús de la parábola del trigo y la cizaña. Porque algunos pueden interpretar la parábola del trigo y la cizaña como ellos quieran, pero Jesús le dio una interpretación y tiene valor. Entonces Jesús dice, lo voy a leer. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron a sus discípulos diciéndole, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió,
El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Es Cristo quien siembra la buena semilla. Y el campo es, ¿qué cosa? El mundo. El campo no es la iglesia. Fíjese, el campo es el mundo. Donde está la iglesia y donde está la cizaña. Donde están las hierbas buenas y las hierbas malas. Y las cizañas son los hijos del maligno y las buenas semillas son los hijos del reino. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra y tropecio y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando Cristo vino la primera vez, como ya les dije, Él dijo, mi reino se ha acercado. Su reino fue inaugurado y cuando sea consumado en el fin de los siglos, esa cizaña que ha crecido junto con la iglesia, el que parece ser iglesia, pero no lo es, será cortado. Y allí en la consumación del reino, en el final de la era, en el fin del mundo, cuando Jesucristo regrese en gloria, los malos van a ser puestos a un lado, los justos van a ser puestos a otro. Y entonces el Señor reinará para siempre con los suyos en cielo nuevo y tierra nueva. En esta enseñanza, hablando del futuro, una vez más, no veo espacio para dos venidas. Segunda a los Tesalonicenses, y usted puede seguir creciendo en ello. Segunda a los Tesalonicenses, 1 del 6 al 10. Segunda a los Tesalonicenses, 1 del 6 al 10. Dice: porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen de Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿El castigo para quién será? Para los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesús, quienes no quieren creer en Él. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. En aquel día, en el fin del mundo. Un día. Ahí mismo, segundo a los Tesalonicenses. Vamos a leer el capítulo 2, los versos del 1 al 3, y después vamos a leer el verso 8. Dice los versos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el verso 8: entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Una vez más, el Señor viene por lo suyo, serán arrebatados, vendrán con Él a cielos nuevos y tierra nueva, cuando ya los impíos serán destruidos completamente. Y por destruidos me refiero a que serán enviados al infierno por siempre, sin que sus almas sean aniquiladas, sufriendo una y otra vez.
Esta es la enseñanza del discurso del Monte de los Olivos. Ahora bien, aparte de las diferencias que puedan haber entre congregaciones, entre hermanos de la misma iglesia, con respecto a las interpretaciones de los tiempos futuros, lo que nos une y lo más importante es esto: estamos a la espera de nuestro Señor y Salvador. Lo que nos une y más importante es esto. Dale atrás, Robert, que te fuiste demasiado adelante. Lo que nos une y más importante es esto: nos toca anhelar el día de la venida del Señor a buscar a su pueblo. Crea lo que creas. Y como hablábamos otro domingo, no entretenerte en otras cosas. Y amado hermano, así como se cumplieron al pie de la letra cientos de profecías que anunciaban la primera venida de Cristo, podemos tener completa certeza que Él regresará por segunda vez y estaremos físicamente con nuestro Señor y Salvador para no separarnos de Él nunca más. Escuche esto ahora. Nuestra esperanza no es ir al cielo y ver las puertas de oro, ver las calles de cristal, ver las puertas de perlas, caminar por esas calles. No, mis hermanitos. Nuestra esperanza es estar con Jesús, que es la belleza más grande que tiene el cielo. Lo más bello del cielo, dijo alguien, no serán las calles de oro, no será el mar de cristal, no será que se haya acabado el lloro, no será que se haya acabado el sufrimiento. Lo más bello del cielo será la presencia del Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya. Eso es lo más bello que nos espera allí. Nosotros nos convertimos para esperar de los cielos a su Hijo. Para eso somos cristianos. Y sospecho que las cosas en esta tierra han comenzado a eclipsar nuestro anhelo por la segunda venida. Sospecho que los creyentes de este siglo están más pendientes de este siglo que del fin de la era, con todas las advertencias que Cristo dejó. Sus discípulos en el Nuevo Testamento vivían solo para esperar su venida. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Jesús, ven Señor? Ven. ¿Cuándo fue que le dijiste a Jesús, ven hoy? No quiero casa, no quiero carro, no quiero cuenta de banco, quiero que vengas. ¿Cuándo esa fue tu pasión en un día? ¿Cuándo ese fue el sueño? ¿Cuándo esa fue tu meta? ¿Cuándo ese fue tu propósito de vivir? La última vez. Despierta y vive como si Jesús viniera en las siguientes 24 horas. Quizás muchas de tus prácticas diarias serían diferentes. Si estuviéramos pensando esto, lo que hacemos a diario sería diferente. Dice Tito 2, del 11 al 13, ya estoy terminando. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, y lo hemos leído varias veces, trayendo salvación a todos los hombres, e enseñándonos que negándonos a la impiedad y a los deseos mundanos, negándonos a estas cosas, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Esto quiere Dios, que vivamos en santidad, esperando su venida. Hay otros que dicen, bueno, pues si el Señor viene, relajémonos. El Señor viene. Olvídate de los biles, olvídate del trabajo, olvídate de lo que se rompió, olvídate de lo que... Pero debe ser todo lo contrario. La segunda venida del Señor nos debe motivar a estar activos en la iglesia. La segunda venida de Él nos debe motivar a predicar su evangelio, a buscar gloria de Dios en todo lo que hacemos. Por cierto, aprovecho para decirles que allí en aquella mesa hay tratados, hay tarjetitas de conexión, hay un tratado especial que usted le puede presentar el evangelio a una persona para que usted lo comparta, para que usted le explique. Esa es nuestra misión. Si usted concientiza lo que les viene a los impíos, a sus familiares, a nuestros amigos, usted les habla de Él.
Dice John Piper, el problema no es que nosotros estemos pensando demasiado en el cielo, es que estamos pensando demasiado en el mundo, en en el que vivimos. ¿Saben ustedes por qué muchas veces los que profesan ser cristianos se ven idénticos a los que no le tienen? Los que dicen yo soy cristiano se ven igualiticos a los del mundo. Bueno, en muchos casos porque las iglesias están llenas de personas que no son cristianas. En muchos casos. Pero en otros casos, en los que son cristianos, porque han perdido de vista la segunda venida del Señor. Se han olvidado de su inminencia, se han olvidado de para qué están en esta tierra. Se han olvidado de que sus sueños, metas y aspiraciones tienen que girar en torno a ese día, a su salvación, a su redención. Cuando tienes en mente su segunda venida, vives como si el Señor viniera en las próximas 24 horas, anhelando santidad, comunión, anhelando traer a otros. Y esto es lo más importante de todo este mensaje, aparte de posiciones doctrinales. ¿Estás esperando con expectativa el retorno de tu Señor? ¿Estás velando, estás orando, estás ocupado en buenas obras que Él produce en ti? Una vez más, lo más importante no es que te sepas qué posición tienes. ¿Qué pasará contigo en el día final? Quien sea que me escucha. ¿Serás recogido por los ángeles para estar con tu bendito Señor y Salvador? ¿O serás recogido como la cizaña para ser quemado en el fuego porque ya no hay más opción porque se acabó el tiempo? Cristo vendrá para salvación para uno y para juicio para otros. Como dice en pantalla, anhelemos el día de la venida del Señor a buscar a su pueblo. Deseémoslo. Vivamos por ello. Empujemos a otros hacia allí. Estemos comprometidos con su venida.